Buenos días a todos nuestros seguidores de Pacífico Business School. Estamos en una nueva edición de Perspectivas, en esta ocasión acompañados de Pau Virgili, quien es profesor de SADE Business School y también expositor de la Semana Internacional de la Escuela de Posgrado. Pau, muchas gracias por venir al programa. Gracias a vosotros por invitarme. Encantado de estar aquí. Pau, vamos a hablar hoy día sobre un tema muy importante, que son las nuevas estrategias en relación al nuevo consumidor digital. Sobre esto te quería hacer una consulta. ¿Cuál ha sido el primer impacto que ha tenido el COVID, esta pandemia, sobre los hábitos de consumo de cada persona, incluso de cada grupo ciudadano que se ha visto influenciado por esta pandemia? Ha habido varios impactos. Un impacto ha sido muy negativo, sin duda alguna, porque estamos sufriendo una pandemia de un problema económico muy importante y, por lo tanto, todos los estudios que tenemos, especialmente los que ha realizado la consultora McKinsey, nos dice que los consumidores están gastando menos y están gastando menos de una manera importante debido a la pandemia. Pero, por otro lado, estamos viendo un cambio radical en la adopción de las técnicas digitales. Y estamos viendo como lo que tenía que pasar en los próximos 15 años está prácticamente pasando en muy pocos meses. Muchos segmentos de consumidores que estaban cerca del mundo digital pero no se habían incorporado, se han incorporado de golpe y de manera masiva a las compras a través de Internet, a muchos hábitos digitales, incluso, ¿no?, las telecomunicaciones como estamos haciendo nosotros. Y por lo tanto ha habido un cambio muy fundamental en cómo nos relacionamos con todo lo digital. Y sobre este tema en particular, ¿tú crees que cómo se está manejando este tema del optimismo, el pesimismo? ¿Hay algunas cifras que podamos analizar? Sí, sin duda. Las cifras que tenemos, otra vez de la consultora McKinsey, nos dicen que los ciudadanos, que los consumidores son altamente pesimistas y ya preveían hace un par de meses que esta pandemia iba a durar muchísimo tiempo. Y aún no tenemos estudios a nivel mundial con los rebrotes, incluyendo las cifras de rebrotes, pero claramente nos encontramos ante un escenario donde los consumidores son muy pesimistas respecto al futuro, muy pesimistas respecto a la duración de la pandemia y, por lo tanto, prevemos una retracción de la demanda. Por lo tanto, la gente gastará menos porque cree que en un futuro esto durará y será grave. Y, por lo tanto, nos encontramos con un consumidor que intentará no gastar, intentará ahorrar, intentará estar en estado de subsistencia, ¿no?, en cierto modo. ¿Y qué tan distinto es, sobre todo en estos momentos en los que muchas personas, por ejemplo, ven sus ingresos afectados o quizá también incluso estas horas que le dedicaban al trabajo, a su transporte, a alimentarse, ya prácticamente todo se está, para quienes pueden hacer el teletrabajo, todo en un solo lugar? Entonces, por alguna razón también los hábitos de consumo que, por ejemplo, incluso puede variar desde ir a comprar al supermercado, algunas personas lo están haciendo online, o incluso también muchos de los negocios, ya sea grandes o pequeños, también están optando por este tipo de mecanismos digitales. Sí, absolutamente, no queda otra en el corto plazo. Debido a que estamos todos encerrados en nuestras casas, pues la única ventana que tenemos al mundo es la ventana digital, ¿no? Y a partir de aquí muchísimos consumidores, como decía, están incorporándose al mundo digital, están comprando de modo digital, pero no solo están comprando cuando nos referimos a groceries, ¿no?, a comida y bebida, etcétera, sino que estamos comprando entretenimiento de manera digital, estamos haciendo nuestras relaciones con nuestra gente próxima de modo digital, las abuelas con los nietos están haciendo Zoom meetings y, por lo tanto, no solo un proceso de compra, sino todo el proceso de relación social y de relación con las empresas está haciendo absolutamente digital, ¿no? Cuando preguntan a estos consumidores después si estos procesos que están haciendo ahora, muy nuevos para ellos, para algunos, ¿no?, los van a mantener en el futuro, te dicen que sí, que quieren mantenernos en el futuro porque han descubierto las grandes ventajas también de este mundo digital, que para ciertas cosas es muy eficiente y nos ayuda mucho a hacer las cosas mejor, más rápidas, y llegar a más sitios donde antes no podíamos llegar, ¿verdad? Wow. También hay una parte de tu respuesta en la que es mucho acerca de cómo la organización llega al consumidor, la empresa llega al consumidor también. ¿Cómo ha cambiado esta forma de vender? ¿Cómo ha cambiado esta forma de ofrecer tu producto y servicio a las personas? Sí, claramente, ¿no? Es decir, nos encontramos en un momento de la parte digital va a dominar. Yo creo que al final de la pandemia, de aquí 2 o 3 años, cuando ya nos olvidemos de que estamos en pandemia,
el mundo que veremos será un mundo muy distinto al de ahora, sobre todo en la parte digital, ¿no? Veremos evoluciones muy importantes por parte tanto de cómo nos comportamos a la hora de comprar como de la oferta, ¿no? Como decías tú, de las empresas, cómo interaccionaremos con ellas y cómo aplicarán la tecnología. Y por lo tanto, hay grandes cambios. Es decir, sabemos hoy que el consumidor es agnóstico a nivel de canal, que puede igual comprar en el canal digital como en el canal físico, y por lo tanto todas las empresas tienen que tender a incorporar esta multicanalidad y a incorporar esta oferta a través de absolutamente todos los canales, ¿no? Desde sea el móvil, sea el ordenador portátil o sea la tienda física. Y Pau, una consulta. En los lugares, por ejemplo, países como América Latina, donde precisamente la brecha digital es muy amplia, es muy grande, ¿cómo las empresas, quizá medianas, quienes tienen que ver este tema de presupuestos, de costeo y todo, cómo pueden ingeniar ellos también o a través de qué dispositivos, quizás sus dispositivos más cercanos, como el celular, como una laptop, pero qué estrategias podrían utilizar ellos además también de todo lo que se está ofreciendo actualmente? Sí, muchas veces nos pensamos que las grandes estrategias digitales pertenecen a las grandes empresas y no es así. La revolución digital, una cosa que tiene es que democratiza el acceso a la tecnología. Y por lo tanto, hoy en día, ¿no? Cualquier consumidor, cualquier empresa tiene acceso al Zoom, que también es una plataforma que estamos usando ahora, igual que la tiene la mayor empresa del mundo, ¿no? Y por lo tanto, muchas de estas herramientas digitales son muy fáciles de acceder si se tiene la actitud y el conocimiento. Hoy en día, montar un e-commerce es muy fácil en las plataformas que ya prácticamente te lo dan. Interactuar con tus consumidores a nivel digital es extremadamente accesible y no es nada costoso. Ahora bien, has de buscar cuál es la plataforma adecuada para tus consumidores. El celular es una plataforma con una penetración de mercado muy alta en todos los países y que, por lo tanto, en países como Perú, donde hay, como decías tú, una brecha digital, además de tener una estrategia clara de venta y de relación a través del celular para llegar a todos los consumidores que queremos llegar, ¿verdad? Y es también algo muy importante lo que tú nos has dicho, ¿no? Que este tema de capacitarse, este tema de que a veces nosotros veíamos tan lejano este futuro de transformación digital, a veces lo veíamos quizá, como dices, para empresas grandes. ¿Cuán importante es en estos momentos capacitarnos tanto como empresas y también tanto como consumidores? Absolutamente, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos la actitud y las ganas de capacitarse es lo principal. Como decimos, las herramientas son accesibles y muchos de los conocimientos son accesibles, ¿verdad? A nivel básico puedes tener conocimientos en abiertos en muchas plataformas online. Si quieres llegar a más nivel de capacidad, a nivel estratégico, y tienes escuelas de negocio como la Pacífico que te pueden ayudar en esto absolutamente, ¿no? Pero es importante, ¿no? Vamos a una economía de conocimiento cada vez más. Estamos en un momento donde es la gran era del conocimiento. Fijaros que en el momento que nos hemos encerrado todos en casa, lo primero que hemos hecho muchos es empezar a aprender cosas nuevas. Pero también hemos tenido que aprender cosas nuevas porque tenemos que hacer las cosas distintas. Y por lo tanto es un momento que quien se quede igual seguramente no podrá quedarse igual porque el mismo mercado lo cambiará, ¿no? Entonces tienes dos opciones: o cambias tú productivamente o te cambia el mercado, ¿no? De una manera quizás más dura y negativa, ¿verdad? Y Pau, sobre este tema de que te cambia el mercado, ¿cómo se ha visto afectado también todo este tema de los hábitos que se han cambiado tan rápidamente? Generalmente un cambio del mercado, de la empresa, del consumidor, siempre ha tomado su tiempo, sobre todo en temas digitales que en muchos casos incluso era un cambio voluntario, ¿no? En este caso era a veces como que, bueno, si quiero puedo entrar, si quiero no. Pero ahora no, ahora todos tenemos que estar, bueno, la mayoría y quienes pueden también entrar a este mundo digital, a este mundo de las plataformas. ¿Qué tan importante es ese cambio de manera de pensar que deberíamos de tener? No, absolutamente. Yo creo que cualquier empresa que no sea capaz de vender, sea a través de un e-commerce, o sea, hacer el proceso de venta business to business a través de plataformas digitales, debido a los cambios que tenemos ahora, tendrá muy difícil la supervivencia a medio plazo, ¿no? Además, como todos nos estamos incorporando a estos nuevos sistemas, estamos aprendiendo las eficiencias que comportan. Hablaba recientemente con altos directivos de Apple, de HP, de las grandes empresas, y ellos mismos me comentaban que gente a nivel mundial que me cuentan que están descubriendo lo efectivo que es el online para muchas cosas, ¿no? HP me explicaba que para grandes impresoras de estas que requieren un soporte técnico muy importante, antes era imposible pensar de hacerlo sin ir a ver al cliente. Ahora lo han tenido que hacer de forma digital y han descubierto que funciona y que funciona mucho mejor, ¿verdad? Por lo tanto,
hay dos cosas. Una, nos vemos forzados a ello, pero después es que hay mucha gente que está saltando al mundo digital, está descubriendo las eficiencias que tiene y por lo tanto aquel que no lo haga, cuando todo esto pase, se encontrará con una competencia mucho más preparada que él, ¿no? Y por lo tanto es absolutamente necesario ponernos al día y hacer estos cambios tan rápido como podamos, porque ahora es un problema de rapidez, ¿no? También. Podríamos hablar también acerca del servicio que ofrecemos, cómo ahora la empresa debe de relacionarse y comunicarse con el consumidor. Ya la forma de llegar no va a ser la misma. No, quizá ahora no es de que yo pueda ver algo en la televisión y pueda salir a comprarlo. Ahora, como tú en algún momento nos has comentado, ¿no? Es más que nada un tema de manejo de contenidos. Absolutamente, ¿no? Estamos delante de un consumidor que, cuando un consumidor entra en el mundo online, es un consumidor hiperconectado, hiperinformado, que elige la conversación que quiere tener con las empresas y, por lo tanto, cambia radicalmente la forma de comunicar con él, ¿no? Y pasamos de esta persuasión, de esta publicidad, como decías tú, y hemos de ir a darle la información que él requiere en las plataformas donde él está, ¿no? Hemos de brindar nuestra información donde el consumidor se mueve, ¿no? Y hemos de asegurar que esta información viene transmitida de una manera absolutamente auténtica, de una manera proactiva, de una manera también customizada a cada consumidor en función de quién es, de dónde está y de qué momento de la compra se encuentra, ¿verdad? Y a partir de aquí, que es, como mencionabas tú, una estrategia de contenidos, pero no solo de contenidos, sino de contenidos hipercontextualizados para cada uno de los consumidores. Exacto, porque ya el contenido que estás ofreciendo no puede ser el mismo que antes de la pandemia. Pau, te pido hacer aquí una pausa para invitar a nuestros seguidores a dejar sus preguntas, a dejar sus comentarios. Durante el programa vamos a ir leyéndolos, vamos a ir a tratar de analizarlos un poco. Y siguiendo con la continuidad de las preguntas, ¿qué sectores crees que pueden haberse visto como de esta forma más fácil de migrar? Y quizá cuáles son los principales retos que tenemos muchas empresas al momento de poder llegar a los canales digitales. No existe el mismo nivel ni capacidad de respuesta para todos, pero ¿cómo podríamos saltar también esa valla tan importante que es llegar a nuestro nuevo consumidor digital? Claro, sin duda alguna. Todos los que trabajamos con activos intangibles, es decir, conocimiento, contenidos, etcétera, etcétera, desde la universidad hasta un cantante de rock, podemos digitalizar nuestros procesos y nuestros productos de una manera relativamente fácil, ¿no? Y por lo tanto, somos los primeros que saltamos al mundo digital. Una empresa que construye casas lo tiene mucho más difícil, o un restaurante que sirve comidas tiene mucho más difícil digitalizarse completamente. Sin embargo, lo que hay que buscar es dividir tu proceso productivo y buscar aquellas partes de tu proceso productivo que son digitalizables. Un restaurante no es digitalizable totalmente, pero sí que es digitalizable, como estamos viendo, las reservas, los pedidos, las entregas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, sí, la cocina, el hacer aquel plato de cocina lo tienes que hacer físicamente, pero seguramente todo lo demás lo puedes digitalizar. Por lo tanto, hemos de revisar nuestros productos, revisar nuestros procesos, a partir de aquí cortarlos en pedacitos y ver cada uno de estos espacios si puede ser digitalizado o no. Y si puede serlo, hagámoslo porque es absolutamente necesario hacerlo. Qué tan importante es lo que nos dices. A veces, cuando todas las personas podemos ver quizá el proceso para llegar al consumidor como un todo, y que en estos momentos es tan importante identificar el paso a paso. Cada paso puede ser digitalizable, algunos no, y de esa Sí. manera tener todo un nuevo proceso. Absolutamente, esta es la clave, ¿no? Esta es la clave es entender, no tomarlo como un todo, ¿no? Porque si lo tomamos como un todo, muchos negocios nunca podrían ser digitalizados, ¿verdad? Pero hay mucho de lo que hacemos dentro de nuestro negocio, desde la coordinación interna entre los distintos equipos hasta las partes financieras, las partes operacionales, pero también en relación con el consumidor, muchas de estas partes que pueden ser independizados y pueden ser digitalizados y por lo tanto muchísimo más eficientes. Pau, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son las tendencias digitales que se han acelerado a raíz de la pandemia? Bueno, hay una serie de tendencias muy importantes, ¿no? Las primeras serían el poder del consumidor. Es decir, a la que el consumidor entra online, el consumidor se convierte en un consumidor hiperinformado y, por lo tanto, que toma un poder proactivo respecto a las marcas y las empresas, ¿no? Por lo tanto, hemos de entender que si antes había segmentos de los consumidores que sí que estaban muy activos y muy informados, pero había muchos que aún no lo estaban, con la pandemia hay mucha más gente que ha entrado online y que por lo tanto tiene mucho más conocimiento y mucho más acceso a la información. Entonces sería la primera, ¿no? La segunda sería seguramente la
necesidad de autenticidad en las comunicaciones con nuestros consumidores. Cuando tenemos un consumidor hiperinformado, ya no podemos persuadirle de cosas, sino que debemos entablar una relación. Y las relaciones son opcionales y solo desde la autenticidad eres capaz de entablar una relación como Dios manda. Después tenemos toda la parte de los datos. Cada vez que hacemos algo online, dejamos un rastro de datos. Cada vez más tenemos las empresas acceso a los datos del consumidor, bien sea con nuestro comportamiento online, también con toda la información que digitalizamos. Por ejemplo, la información del tiempo es una información que no nace online, pero la digitalizamos y la ponemos dentro de una base de datos, ¿no? O los aviones o los precios. Después también en toda la información que nos da el Internet of Things, ¿no? Todos los aparatos que llevamos, ¿no? Desde un teléfono celular que está constantemente midiendo, ¿no?, dónde estamos, nos geolocaliza, hasta un reloj que está midiendo nuestro pulso del corazón, hasta nuestra nevera seguramente, nuestro coche con todos los sensores que tienen. Hay muchísima información que viene de estos sensores y que podemos utilizar, ¿no?, desde este punto de vista. Por lo tanto, hay un elemento muy importante de datos y de cómo utilizamos estos datos para dar valor, dar información personalizada a cada uno de los consumidores. Y después la tercera es la incorporación, o la cuarta, digamos la quinta, la incorporación del consumidor en todos los procesos de la empresa. No solo tomar al consumidor como un sujeto pasivo, como una especie de animalito que observamos y le hacemos preguntas y después le hacemos una devolución, que es un producto, sino abrir a procesos participativos con el consumidor en todos los niveles de la empresa, desde el entender el mercado hasta la co-creación de contenidos, la viralidad de estos contenidos, la viralización de estos contenidos y finalmente la co-creación de modelos de negocio y de productos juntamente con nuestros consumidores, ¿no?, con un diálogo constante con nuestros consumidores. ¿Qué tan importante es este tema acerca de los datos, ¿no? Que a veces de una manera física o presencial no le prestábamos mucha atención o simplemente guardábamos un registro físico como un papel o una boleta o alguna planilla. Pero en estos momentos, ¿qué tan importante es también tener este cuidado de los datos que se manejan en todo este contexto digital? Claro, cada vez que nosotros hacemos un clic, cada vez que nosotros hacemos un movimiento online, esto es un dato que queda registrado, ¿verdad? Cada vez que hacemos un like en Facebook, cada vez que publicamos una fotografía en Twitter, todo esto son datos que quedan absolutamente registrados y hay mucho más, ¿no? Es decir, hoy en día, por ejemplo, se han desarrollado en muchos países del mundo aplicaciones de celular de COVID, ¿no?, donde rastrea dónde has estado y saben quién ha estado contigo y por lo tanto son muy eficientes en detectar nuevos brotes. Pero sin embargo ahí tienes un gobierno viendo todos los lugares donde tú has estado y por lo tanto estás dando mucha información. Por lo tanto es todo un nuevo mundo que tenemos, donde básicamente la idea de base es que nosotros estamos encantados de dar datos si nos dan valor a cambio, ¿verdad? Si nosotros por dar una serie de datos nos dan muchísimo valor, si nosotros podemos salvar la vida, ¿no?, en un momento dado, porque no nos infectamos con el COVID, por dar nuestros datos, estaremos dispuestos a dar datos muy íntimos sobre nuestros movimientos. Si vemos que no hay valor, no daremos los datos. Hay otro aspecto que es la confianza en la marca, ¿verdad? Por lo tanto, confianza en la marca más valor, ¿no?, igual a los datos que está dispuesto el consumidor a darnos, ¿no? Y por otro lado, la empresa, una vez tiene los datos estos, si es capaz de utilizarlos adecuadamente, sabrá dar a cada uno de los consumidores de manera personalizada más valor. Es decir, a mí me encanta, por ejemplo, surfear y a mí me encanta recibir información de surf, ¿verdad? Porque es un hobby que tengo que me parece fabuloso, ¿verdad? En vez de información de otros deportes que no utilizo. Por lo tanto, mis datos, que sepa esto una marca, es fantástico porque seguramente me dará mucha información y sabrá cuándo vengo a Perú y sabrá ofrecerme propuestas de surf en Perú, ¿no? Y yo estaré encantado de recibirlo porque será información para mí personalizada, inteligente, a cambio de mis datos. Y por lo tanto, esta es la ecuación que debemos de tener en mente. Por un lado, que devolvamos valor al consumidor a cambio de sus datos, pero después también ha de haber una confianza en la marca que no hará un mal uso de estos datos, ¿verdad? Pau, justo acerca de esta última respuesta que me estás dando, nos ha llegado una pregunta de José desde Facebook, que es cómo mostrarse confiable ante el consumidor que es nuevo en estas plataformas, no del consumidor que ya maneja estas plataformas digitales, sabiendo que existe un gran riesgo de fraudes, por ejemplo. Sé que ahorita justo nos estabas hablando un poco de eso, pero quizá podríamos ampliar la respuesta. Sí, hay una teoría muy interesante que dice que en una palabra en inglés, disculpadme, pero que, ¿no?, reputation is an outcome,
¿no? Not an strategy, ¿no? La reputación es un resultado, ¿no? Una estrategia que vamos a perseguir. Por lo tanto, ¿cómo demostrarse confiable? Primero, siendo confiable. No es la única estrategia adecuada, es ser absolutamente confiable de manera constante y proactiva del respeto a los consumidores. Y después practicar lo que llamamos la transparencia radical, ¿no? Ser absolutamente transparente con tus consumidores, incluso cuando piensas que te harás daño a tú mismo, ¿no? Porque es precisamente cuando te piensas que por la radicalidad de tu transparencia puedes hacerte daño a tú mismo, es precisamente cuando empiezas a tener la confianza de los consumidores porque creerán en ti, ¿no? Y por lo tanto, a ser absolutamente transparente, serlo durante mucho tiempo, pero después lo que te va a marcar si eres confiable o no es que lo seas, no que lo parezcas. Sobre todo, qué importante es la última frase, porque hay sectores que de por sí ya la confianza no es un punto a su favor. Quizá te lo pongo hipotéticamente, el caso bancario, donde hay muchas personas que de por sí no le tienen mucha confianza a los bancos, más aún de ingresar sus datos digitales y más aún de ingresar su dinero. Entonces, todo este tema de las transacciones, todo también forma parte de un tema, de una estrategia de comunicación que todo este sector debe evaluar para dirigirse a estos consumidores. Y qué tan importante es también para evitar, por ejemplo, que vayan a los bancos, que no se pueda cumplir este tema también de distanciamiento social que es tan importante en estos momentos. Absolutamente, ¿no? Pero vivimos en un mundo donde hay una transparencia absoluta, donde el consumidor tiene acceso a toda la información, ¿verdad? Si yo mañana quiero saber qué está pasando en la industria bancaria en Perú, voy a hacer en 5 minutos una búsqueda en Google y voy a obtener más información de la que puedo procesar. Enseguida voy a tener una idea absoluta. Por lo tanto, sí que es política de comunicación, pero también es política de producto y política de empresa primero, porque al final seremos juzgados por multitud de consumidores que interaccionan con nosotros. Yo, como otro consumidor, buscaré la información y encontraré mucha más información de los otros consumidores que los bancos, ¿no? Y por lo tanto, como decía yo, la reputación es un resultado y no una estrategia en sí misma, porque al final es de ofrecer un producto confiable, es una empresa confiable, y después sí, comunicar estratégicamente para obtener los resultados. Wow. Nosotros estábamos hablando más adelante, antes del programa, acerca de este tema de la concientización que podemos tener a partir de ahora sobre estos temas que de alguna manera u otra antes no le prestábamos atención. Uno de ellos es quizá el caso ambiental. ¿Cómo puede influir también estos nuevos hábitos de consumo? ¿Cómo podemos también ser un poco más conscientes de lo que nosotros realizamos como consumidores? Sí, a ver, y relacionado también un poco con el COVID, en cierto modo, cuando hay una gran crisis, cambian las cosas y cambian las conciencias, ¿no? Y veremos hasta qué punto esta crisis es dramática o no es dramática. Pero las grandes guerras han cambiado completamente los hábitos de consumo y el pensamiento de mucha gente. Las Naciones Unidas nacieron a partir de una gran guerra, ¿verdad? A partir de la bomba de Hiroshima se creó el Tratado de Desarme Nuclear. O sea que, en cierto modo, estas grandes crisis nos conciencian. ¿Hasta qué punto nos van a concienciar ahora? No lo sabemos. Dependerá mucho del sufrimiento que tengamos con esta crisis, ¿no? El nivel de concienciación. De momento lo que vemos es que la prioridad es la economía y por lo tanto el medio ambiente está pasando a un segundo plano, ¿no? Incluso en la situación que nos encontramos, hablaba recientemente con una de las compañías líderes en packaging, en envasado del mundo, y me decían: Pau, el plástico ha pasado de ser el demonio, ¿no? con cola a ser un ángel, ¿no? Porque básicamente el plástico ahora nos está ayudando muchísimo a tratar con la pandemia, a tratar los alimentos en esta pandemia, ¿no? Entonces, de cierto modo, la previsión es que ciertos temas se pospongan, ¿no? Ciertos temas como a la conciencia medioambiental, que suponen un coste para la sociedad, y que primero la gente se preocupe de la economía real, que va a sufrir muchísimo, y esperemos, no sabemos aún, que esto también después a largo plazo comporte un cambio hacia la buena dirección. Y de todas maneras también cómo vamos a quedar nosotros después de, ¿no? Qué importante es también analizar este panorama acerca de que nuestros hábitos ya no van a volver a ser los mismos. Nosotros de todas maneras vamos a tener unos hábitos que quizá en una posible y cercana normalidad que podríamos tener cuando existe una vacuna, cuando ya existe un menos riesgo de contagio, tratar de hacer nuestra vida normal, pero no va a poder suceder eso. Entonces, hay impactos a largo plazo que todavía tenemos que pensar tanto a nivel de empresa y también de consumidor.
Absolutamente, absolutamente. Yo recomiendo absolutamente a todas las empresas hacer este ejercicio. Imaginarse 2, 3 años como estamos ahora, ¿no? Más o menos, ¿no? Con momentos en... Yo os hablo desde España, bueno, vivo en España, ahora estoy en Portugal, donde ya hemos pasado el confinamiento, donde ya hemos salido todos a las calles y donde después hemos vuelto a estar confinados por zonas, ¿no? Y donde en este segundo confinamiento ha sido una desesperación absoluta, ¿no? Porque todo el mundo ya veía la luz al final del túnel y se dieron cuenta que había otro túnel justo después, ¿no? Es muy importante reflexionar. Os voy a contar una anécdota hablando con uno de los altos directivos de una gran empresa multinacional y me decía un número 3, ¿no? de una gran empresa multinacional, alguien que dirige directores generales de países, y hablamos de otro tema sobre la gestión de equipos online, de equipos virtuales. Y me decía, Pau, no te puedes imaginar lo difícil es que la gente entienda y comprenda qué pasa después, ¿no? Pero yo lo estoy viendo porque veo países en Asia que ya han pasado la pandemia, países en Europa que están empezando a tenerla, países en Latinoamérica que están plenos en la pandemia, etcétera, etcétera. Y la verdad es que incluso a nivel de director general de gran multinacional, les cuesta tantísimo ver lo que va a pasar en lo siguiente, ¿no? Somos muy malos anticipando lo que va a pasar, ¿no? Y sí que recomiendo absolutamente hacer esta reflexión, jugar con escenarios, hacer un esfuerzo serio de no buscar aquello que quisiéramos que es, sino intentar ver distintos escenarios de lo que será y prepararse para ellos, ¿verdad? Porque es que realmente nos hemos de preparar, tanto como consumidores como empresas. Hay datos muy curiosos, ¿no? Sabéis como en Estados Unidos la administración dio un cheque con dinero a la gente. Los estudios que tenemos ahora es que la gente gastó este cheque en consumo inmediato, se compró iPhone, se compró cosas que tenían pendientes de comprarse en la gran mayoría y por lo tanto no tuvo ningún efecto sobre el ahorro, sobre la capacidad de pasar mejor esta pandemia. Hay anécdotas curiosísimas, casi a nivel mundial las mountain bikes, ¿no? De bicicletas se han agotado, ¿no? La gente se ha comprado, a la que han salido del confinamiento, se han comprado bicicleta de montañas como si no hubiese mañana. O sea, como consumidores aún no hemos sido capaces de entender que tenemos que trabajar a largo plazo, ¿no? A nivel económico, pero también a nivel de nuevos conocimientos, de nuevos hábitos. Hemos de cambiar totalmente nuestra visión de cómo en los próximos 2, 3 años vamos a funcionar y es importante hacerlo para no quedarse fuera, ¿verdad? Y sobre todo cuando también a nivel quizá más general las economías están siendo fuertemente golpeadas y que incluso los efectos los vamos a ver ahora o en estos meses. Entonces, qué tan importante es también ser un poco más cautelosos con nuestros hábitos también de gasto, de ingreso, incluso de administración o ahorrar. Claro, estamos ante una verdadera crisis, ¿no? Y ante las crisis imaginaos que os quedáis perdido en la alta montaña, ¿no? ¿Qué haríais, ¿no? Lo que haríais seguramente es no comeros toda la comida que lleváis de golpe el primer día, cosa fundamental, a beber el agua a sorbitos, pero después empezar inmediatamente a activaros de una forma muy intensa para saber qué haréis próximo, ¿no? Y ahí veréis qué hay, dónde hay comida, dónde hay agua, pensáis, etcétera, etcétera. Yo creo que es un símil adecuado, que hemos de, por un lado, ser cautos tanto a nivel de empresa como a nivel personal, pero al mismo tiempo hemos de activarnos absolutamente, ¿no? Y hemos de poner toda nuestra creatividad, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad de aprendizaje y realmente transformarnos muy, 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 muy rápido, ¿no? Muy rápido, a todos los niveles, ¿no? Imaginaos, como estamos en la Pacífico, en la Universidad del Pacífico, toda la universidad se ha transformado al mundo online de golpe, ¿no? Todos los profesores han aprendido a dar clases online. Por lo tanto, esto es un buen ejemplo de cómo en muy poco tiempo una empresa ha transformado toda su actividad online, ¿no? Y lo mismo ha de hacer el resto de la población, el resto de las empresas, cada uno con sus características, cada uno, como decíamos, no todo es transformable, hay que buscar qué es transformable, pero después hay que buscar nuevos modelos que nos permiten pasar estos años y seguir hacia el futuro. Wow, tenemos otra pregunta de Jin que son, ¿cuáles son las diferencias que debo tener en cuenta al momento de elaborar estrategias digitales para empresas B2B y B2C? Diferencias en estrategias digitales de B2B y B2C. A ver, lo que sabemos del B2B es que el impacto digital es aún mayor que en el B2C. Tenemos un estudio reciente realizado por Google que nos dice que los compradores en Estados Unidos hacen el 70% inicial de un proceso de compra por ellos mismos y solo te llaman cuando ya van a hacer el último 30%. El primer 70% del proceso de compra es darme cuenta de qué problema tengo,
ver qué soluciones existe, decidir cuál es la solución adecuada, decidir a quién se la voy a comprar. Entonces llamo y a partir de ahí hablo de precio y de condiciones. Por lo tanto, la capacidad de influencia que tiene el vendedor sobre lo que yo hago es mínima, ¿no? Porque la capacidad de influencia que tienes la tienes al principio del proceso de compra, cuando me dices a mí qué problema tengo y qué soluciones existen. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante en B2B que entendamos estos procesos y que invirtamos muchísimo en la parte online. Absolutamente. Es absolutamente necesario. Hay tremendas eficiencias en encontrar ahí. Después, a nivel de canales de distribución, cambia B2B versus B2C. Hay muchas diferencias, pero te diría que la importancia de transformarnos es igualmente importante en ambos casos. Wow, quería ya irnos por la recta final del programa y acerca de este nuevo concepto de consumidor activo. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Absolutamente, ¿no? Nosotros venimos de este mundo donde primero hacíamos productos y después los lanzamos al mercado a ver quién los cogía, ¿no? Y entonces ahí les hacíamos publicidad para convencerles de que comprasen nuestros productos. Evolucionamos una cosa que se llama consumer-centric, ¿no? Y que en cierto modo dijimos, oye, más vale que primero miremos quién es el consumidor, qué necesita, a partir de ahí desarrollamos un producto para este consumidor y luego vamos a vendérselo, ¿no? Esta es la idea del consumer-centric. Pero ahora hemos de ir más allá del consumer-centric y hemos de entender que el consumidor tiene que ser absolutamente parte del proceso de desarrollo de nuestra empresa, ¿verdad? Porque el consumidor hoy en día, como decía, tiene acceso a toda la información, puede interactuar con nosotros constantemente, es capaz de empezar una conversación social sobre nuestro producto y cualquier consumidor puede ser un gran medio de comunicación si realmente su conversación tiene la viralidad adecuada. Por lo tanto, ya no estamos hablando de alguien externo al cual estudiamos, como decía yo, como si fuese una rata en un laboratorio y después le devolvemos un producto que necesita, sino que en cierto modo hemos de verlo como un partner, como un compañero de viaje con el cual constantemente estamos dialogando para desarrollar tanto nuestro producto como nuestros contenidos, como nuestra estrategia de comunicación. Wow, ¿y qué lección nos está dejando esta pandemia? ¿Cómo deberíamos, tanto de consumidores, optimizar estos nuevos hábitos digitales? ¿Qué lección nos está dejando esta pandemia? Es difícil, ¿verdad? Pero la verdad es que las pandemias y las crisis lo que te dicen es que hay que hacer las cosas a tiempo, ¿verdad? Ahora es muy difícil cambiar las alas del avión mientras estamos volando, y esto es lo que está pasando con muchas empresas, y fracasan aún más porque ponen aún más riesgo sobre el sistema. Mi recomendación es intentar actuar sobre lo que conocéis y sobre lo que tenéis a mano, intentar coger los tiempos que nos va a dejar la pandemia libres para ahí sí redoblar esfuerzos y entrar a fondo en el tema digital, ¿no? Y intentar servir a los consumidores lo máximo que podáis dentro de su nueva situación. Perdón, estaba con el micrófono silenciado. Ya estamos en la recta final del programa. No sé si tienes algún mensaje para todas las personas que en estos momentos nos están escuchando, nos están viendo acerca de estos temas de estrategias digitales, quizá algunas 3 factores clave, 4 factores clave que deberíamos de tener en cuenta antes de entrar a este mundo digital, a este mundo de la transformación que también puede generarse. Bueno, 3 o 4 ideas clave. La primera es que o entramos en el tema digital o nos costará mucho seguir estando activos en unos años, ¿verdad? Lo que nos queda ahora, seguro, es el área digital, como decía, primero porque es forzada, pero segunda porque muchas empresas y muchos de vuestros competidores o muchos de los modelos de negocio alternativos a lo que vosotros ofrecéis están entrando de manera muy fuerte y por lo tanto el que se quede fuera de manera significativa, ¿verdad? 2, deciros que aunque la situación es complicada, la tecnología se ha democratizado totalmente y por lo tanto cualquier persona hoy en día que aunque tenga una conexión a internet mínimamente decente puede acceder a todas las herramientas y a todo el conocimiento necesario para entrar en ello. Es un problema de actitud, de tiempo y de esfuerzo, pero las herramientas están ahí y herramientas absolutamente democráticas para todos y para las grandes empresas, pero para las pequeñas empresas. Vivimos una era donde una pequeña startup puede competir perfectamente con grandes empresas, donde seguramente con el celular y la computadora que tenéis en casa podéis hacer exactamente lo mismo que hace una gran empresa. Incluso se da la paradoja que mucha gente
tienen mejores equipos en casa de los que tienen en su lugar de trabajo, y las herramientas gratis a las que se accede son mejores. El Zoom es mejor que la herramienta de conferencing que tienen en su empresa, el Gmail es mejor que el email de su empresa, y su ordenador, su computadora portátil es mejor que la que da la empresa. Por lo tanto, cualquier persona con muy pocos medios puede tirar adelante y debe tirar adelante. Y después, la tercera, os diría que es un momento para el cambio y la creatividad. Es bueno para estar muy atentos, muy enfocados, sin pánico, pero muy activos y muy intensos, ¿no? En descubrir cómo podemos contribuir a este mundo de una manera distinta. Es un mundo que se están ofreciendo muchísimas oportunidades, pero también la necesidad de innovar, y por lo tanto os diría a todos que analicéis con qué podéis contribuir y analicéis cómo podéis hacer esto a través de los medios digitales, cómo podéis transformar toda vuestra actividad. Yo, como profesor, os aseguro que desde el principio de la pandemia al final de la pandemia soy muchísimo mejor profesor, porque he entrado en el mundo, estaba ya, pero he estado dando todas mis clases online y por lo tanto me he estado reinventando constantemente en cada momento, y esto es lo que nos toca hacer todos. Y las empresas que hagan esto bien sean las que tendrán futuro, y las que no lo hagan, ¿no? Las que o bien se queden donde están o bien entren en modo de pánico, tendrán un futuro muy difícil. Listo, Pau. Muchas gracias más bien por acompañarnos sobre este tema tan importante que estamos viendo acerca de todo este cambio que estamos viviendo y que estoy segura que vamos a mantener a largo plazo. Muchas gracias, Pau. Gracias por invitarme, encantado de estar con vosotros. A todos nuestros seguidores, en breve el video va a estar publicado en el fanpage de Pacífico Business School. Hasta una nueva edición de Perspectivas. Gracias.